Bueno, hoy es miércoles, recibimos a Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Para este análisis político en una semana especial, porque en esta semana habrá en las próximas horas definiciones sobre algunas de las consultas populares que se pretende llevar junto a las elecciones nacionales en octubre. Bueno, hablaba recién Manini un poco de estas últimas, aunque parece bastante poco probable que se llegue a las firmas en ese caso, pero sí se entregarían las firmas de este plebiscito sobre asuntos previsionales, y ese es uno de los aspectos que pone ahí un poco en el foco al Frente Amplio. Bueno, sí, efectivamente, el que ya se anunció que se entregarían el sábado las firmas es el plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y por una parte, o apoyado por una parte del Frente Amplio. Recordemos que lo que propone es, tres grandes pilares, digamos, en esa transformación, que es la edad mínima de jubilación bajarla de los 60 años, equiparar la jubilación mínima al salario mínimo nacional y la eliminación del régimen de AFAPs. ¿Qué necesitan? Bueno, lo que hemos hablado otras veces es un 10% del padrón, tiene que recoger la firma del 10% del padrón. Estos son más o menos 277.000 firmas. Y sabemos que hay siempre un descarte. El descarte se produce básicamente por no coincidencia de la firma con la persona identificada con la credencial y el nombre, o que no coincide la credencial con el nombre, es decir, esas cosas que habitualmente suceden y que está más o menos estipulado que hay un descarte del entorno del 10%, es decir, que tendría que presentarse más de 300.000 firmas, 310.000, para estar a resguardo de eso. Digamos, el primer punto es si las firmas que se entregan el sábado, después de controlada por la Corte Electoral, superan ese 10% del padrón, es decir, las 277.000 firmas. Y ahí ya hay un primer dato, es decir, bueno, si no se llegara a ese número de firmas, sería un problema y un golpe para el movimiento sindical y para los sectores que apoyaron, porque en definitiva incluso el nivel inicial que se había previsto de recolección de firmas superaba largamente el mínimo requerido, es decir, la meta puesta inicialmente, y bueno, ha habido dificultades claramente para la recolección de firmas por divisiones, por distintas posturas, porque los músculos fueron distintos, digamos, según quien impulsaba, ¿no? Y seguramente también por una falta de apoyo desde el Frente Amplio, que era el partido, o por lo menos algunos sectores lo apoyaban, pero después, en realidad, algunos candidatos ya se han pronunciado en contra, y falta, por ejemplo, Carolina Cose. Bueno, exactamente, o sea, el apoyo desde el punto de vista político-partidario no fue masivo, más bien de las candidaturas, solamente una firmó y además impulsa, otra firmó, pero no se definió claramente, y las otras dos, bueno, ahora Vergara desistió de la candidatura, pero digamos lo que estaba en ese escenario estaban en contra. Entonces, claramente es un Frente Amplio que está dividido, y ahí es un punto clave. Estando las firmas, ¿qué hace el Frente Amplio? Es decir, si puede mantener esta primera decisión ante la recolección de firmas de libertad de acción, o va a tomar una postura, porque en definitiva una cosa es la iniciativa y otra cosa es cuando ya está en carrera. Bueno, eso es lo que dice Cose, ¿no? Bueno, sí, y que claramente... no es lo mismo habilitar a que haya un plebiscito a después apoyar esa iniciativa. Sí, y bueno, y así como veíamos, el Frente Amplio lo que tiene es posturas divididas a la interna. Y ahí hay dos temas. Primero, una encrucijada en la decisión que toma, es decir, ¿va en contra, va a favor o se mantiene en un lugar equidistante o de libertad de acción? Y el otro es que esto de alguna forma le modifica el eje de campaña, ¿no? Lo hemos hablado cuando recién empezó la recolección de firmas, que una cosa es para el Frente Amplio recorrer una campaña electoral, primero que se atraviesa en la interna, ¿no? Ya para las internas hay algún ruido a partir de esta recolección. Pero para el propio Frente Amplio, pensando hacia octubre, una cosa era una campaña prevista o impulsada con la idea de generar el gran diálogo nacional para modificar la seguridad social, y otra cosa es encararlo cuando está esta iniciativa arriba de la mesa y que tiene que tomar alguna definición. Y se tienen que pronunciar, como dicen, por ejemplo, los dirigentes del Partido Nacional, ¿tienen que pronunciarse los precandidatos del Frente Amplio? Y bueno, creo que ahí hay una encrucijada importante, porque no tomar definición es una debilidad.
y tomar definición es un problema. También puede ser una debilidad. Exactamente. Entonces, esa es la encrucijada en la que está, porque no hay un convencimiento. Al no estar el convencimiento y no estar en unanimidad, genera el problema. También ha sucedido en otros plebiscitos que los partidos han ido divididos. Sí. Si nosotros miramos la propia reforma constitucional que llevó al régimen electoral actual, el Frente Amplio apareció con visiones distintas. En Vivir sin Miedo, la fórmula presidencial del Partido Nacional, claro, estaba dividida, es decir, estaba el impulsor y quien no acompañaba. Entonces, no es que sea dramático en ese sentido, porque hay experiencias previas. Que no tiene tanta experiencia y fue bastante traumático en su momento, fue el Frente Amplio. O sea, cuando sucedió eso, cuando tuvo esa diferencia de opinión con respecto a la reforma constitucional, generó ruidos internos importantes, ¿no? Y hoy el Frente no tiene está aceitado, digamos, en esta cuestión de presentar esas diferencias ante una instancia electoral de este tipo. Te pregunto rapidito, porque tenemos poquito tiempo, pero también se define el sábado qué es lo que va a suceder con este plebiscito propuesto por el sector ciudadanos, que no requiere las firmas de la ciudadanía, pero sí de los legisladores. Tiene que tener 52 adhesiones, ¿no? 2/3. 2/5 de la Asamblea General. 2/5 de la Asamblea General. Exactamente. Bien. Y hoy, en la medida que este proyecto no lo apoya la totalidad de la coalición, de los partidos que conforman la coalición, el Partido Nacional está en contra, la llave la tiene el Frente Amplio. Sí. Y ahí tiene otro dilema, porque en realidad, por un lado, es algo impulsado por un sector de otro partido, por lo cual queda embretado en esa decisión, y por otro lado, ya votó en el Senado, tiene que salir a explicar, si no lo apoya, por qué no apoya algo que ya votó en el Senado. Esa es, digamos, la dificultad que se atraviesa. Y también le cambia el eje, le mete un tema más en la campaña electoral que está por fuera de la lógica que preveía el Frente Amplio para desarrollar una campaña electoral, para discutir los temas que quería discutir, y estos temas no estaban arriba de la agenda de ponerlos en estos niveles de discusión, ¿no? Ni hablar qué sucede con el plebiscito de Cabildo Abierto. Si se llega a las firmas, bueno, creo que también ahí va a haber alguna discusión sobre qué posturas se toman también con ese otro plebiscito, y queda pendiente también el de allanamientos nocturnos. Bien, bueno, seguiremos con esto, Eduardo. Nos vemos la semana que viene. La mesa política del Frente Amplio a estas horas está discutiendo justamente si apoya este plebiscito para el ingreso por concurso o sorteo a las intendencias. Ya sigue Martín.